Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, docente de la materia Metodología de la Investigación Cualitativa de la licenciatura en Comunicación, modalidad a distancia. El día de hoy, en esta sesión número 6, vamos a platicar un poco acerca del análisis de datos, qué son las categorías de análisis, qué herramientas podemos diseñar, cómo presentar nuestros resultados o al menos organizarlos y finalmente te daré sugerencias muy breves sobre la actividad 4 en su fase número 3. Primero te quiero comentar que los análisis o el análisis de datos es una información que deriva de la aplicación de nuestros instrumentos de investigación cualitativos. En el caso de este tipo de enfoque es fundamental que tú recuerdes que se trata sobre todo de una información discursivo textual y por eso se te pide transcribir las respuestas de tus participantes o informantes, ya sea que hayas hecho entrevista, grupo focal, grupo de discusión o incluso que hayas aplicado observación participante. Un ejemplo que te pongo aquí en pantalla es una pregunta del investigador, por ejemplo, ¿qué opinas de los influencers que exponen temas de salud mental? Y después viene la respuesta de una persona entrevistada. Pienso que no sé, a veces me confunden porque me parece que tienen razón en el momento en que los escucho, pero luego decido buscar y veo que no, o sea que no siempre dan toda la información y eso confunde. Lo que quiero decir es que debemos tener cuidado con lo que escuchemos de los llamados influencers, porque como pueden estar bien o más o menos informados, pueden no estarlo y eso confunde a quienes los seguimos. En todo caso, son personas que pues sí se interesan por el tema, lo monetizan y eso pues a veces parece querer decir que te van a recomendar a tal o cual terapeuta, incluso medicamentos. O sea, sí hay que escuchar, pero también complementar la información para verificar lo que nos están diciendo, ¿no? Si tú te fijas, la respuesta que está transcrita en este párrafo es o busca ser representativa, literal, tal cual lo haya dicho la persona participante o informante. Justamente las respuestas que nos da un informante pueden variar en extensión. Recuerda que si obtienes monosílabos como sí, no, no sé, pues realmente vamos a tener muchos problemas con el material para analizar. Por eso buscamos que las preguntas motiven respuestas extensas de reflexión. Si tú tienes una respuesta extensa como la de la diapositiva anterior, tú tienes que dividirla en oraciones. Una manera de hacerlo puede ser sobre la misma transcripción, identificando por colores las oraciones y que te permita esto de identificar dónde empieza y termina particularmente una idea. También puedes hacerlo dividiéndolo como por oraciones separadas, como te muestro en esta diapositiva. Si tú te fijas, aquí simplemente están separadas por un interlineado sencillo. También puede ser una manera de separar la transcripción. Es importante que hagamos esta separación de transcripción porque nos vamos a apoyar de nuestras categorías de análisis. Las categorías de análisis son los conceptos que asociamos a alguna teoría desde la cual estamos haciendo la investigación y que nos va a servir para atender y analizar la información de nuestros participantes. Aquí te pongo un ejemplo. La categoría central es una propuesta simplemente, puede ser hábitus y sabemos que el hábito son disposiciones culturales que configuran nuestros esquemas de percepción, valoración y acción. Como hay tres elementos, percepción, valoración y acción, debemos definir cada uno de estos. Por ejemplo, los esquemas de percepción se asocian a la manera en que los sentidos construyen el significado cognitivo y cultural de una experiencia social o individual. Los esquemas de valoración, y tendríamos que tener nuestra definición, y lo mismo respecto a los esquemas de acción. Como verás, poner una categoría de análisis no significa nada más considerar el elemento significativo de ese concepto, sino entender de qué habla el concepto, porque eso nos puede llevar entonces a tener que diferenciar de manera significativa lo que cada uno de estos elementos comprende dentro de la categoría. En todo caso, lo que yo te recomiendo es utilizar una herramienta como esta para poder hacer tu análisis de acuerdo a tus categorías conceptuales mismas que debiste diseñar en tu actividad número 2, en tu protocolo de investigación. Pueden existir diferentes propuestas, ¿no? Es decir, podemos utilizar distintas herramientas para analizar. Yo al menos te estoy sugiriendo esta, que es una tabla
en la que si tú te fijas, tenemos 5 columnas. En una de ellas colocamos las preguntas del instrumento de investigación o bien de los temas de conversación o los detonadores, ¿no? O las preguntas abiertas, en fin. Colocamos nuestras preguntas y tratamos justamente de organizarlas de manera consecutiva para poder pasar a la siguiente columna, que es la de la categoría conceptual. Si tú te fijas, estamos colocando la relación entre la pregunta o el eje de conversación o el detonador con la categoría. Por ejemplo, en esta tabla, la pregunta número 1 se asocia con el esquema de percepción, mientras que también la pregunta 2. La pregunta 3, por el contrario, se relaciona con dos esquemas, el de valoración y el de acción. Es un ejemplo hipotético. En la tercera columna vamos a agrupar las respuestas de los informantes. Pensemos que tuvimos que hacer más de 5 entrevistas o que tuve más de 5 participantes en un grupo de discusión. Les voy a dar un código. Por ejemplo, he entrevistado 1, hombre, que sería el representativo con la letra H. E2M sería entrevistado 2, mujer, ¿no? Recuerda que hablamos de proteger datos. En esta tercera columna voy a colocar las respuestas de los informantes de acuerdo a cada pregunta y posteriormente voy a hacer una interpretación en la cuarta columna. La interpretación se hace en conjunto de todas las respuestas de los informantes, siguiendo o tratando de seguir el significado de la categoría conceptual. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la categoría de percepción y bueno, mi interpretación de acuerdo a estas respuestas, pues tiene que ir en función de lo que mis informantes me dijeron sobre qué opinas o cómo percibes sobre algo, ¿no? Finalmente, coloco una quinta columna que se llama hallazgos y es identificar de este conjunto de respuestas hallazgos que pueden ser novedosos o que tienen quizá que ver con otra categoría o que pueden ser dimensiones no consideradas previamente por el investigador. También en los recursos de la unidad número 2 de nuestro curso te dejé este artículo, Relatos de vida, la elaboración de matrices para el análisis cualitativo de los datos de Alejandra Navarro, para que lo puedas consultar. De igual manera, si lo ubicas en la unidad 2, eso estará muy bien, pero desde aquí tú puedes observar el título y buscarlo de manera libre por la red. Finalmente, vamos a presentar o a tratar de organizar nuestros resultados de investigación que derivan del análisis que previamente hemos realizado. Yo te sugiero que antes de redactar resultados, los organices en una tabla como la siguiente o una matriz como esta para que puedas poder responder a tus preguntas de investigación. Si te fijas, en esta matriz tenemos 4 columnas. En la primera columna ubicamos las preguntas de investigación. Yo siempre les sugiero empezar por responder las preguntas específicas para dejar al final la pregunta general de investigación. Las tienen que colocar tal cual las hayan escrito en su protocolo. Después viene una columna de interpretación. ¿De dónde sale la columna de interpretación y la columna de hallazgos? De la matriz anterior. Aquí yo lo que te sugiero es tener justamente esta información, es decir, copiar y pegar lo descrito y en la matriz anterior, en la de herramientas para analizar, para que tengas la información fresca y a la mano. Finalmente, vamos a una columna de respuestas, que es donde nosotros tratamos de dar de respuesta de acuerdo a nuestra interpretación y a los hallazgos para responder la pregunta específica 1, la pregunta específica 2 o finalmente para responder a la pregunta general de investigación, toda vez que hemos dado respuesta a nuestras preguntas específicas. Por último, yo te sugiero que en esta actividad 4, el diseño metodológico, en la fase 3, recuerdes que debemos presentar el análisis de datos conforme a las categorías de análisis y sus resultados. Por eso yo te sugiero revisar la lista de cotejo, recordando que esta última fase de la actividad 4 se entrega el domingo 6 de abril y tiene un valor del 20%. Si tú te fijas, aquí hay que presentar el análisis de manera redactada, por eso mi sugerencia de elaborar matrices en donde tú puedas organizar la información para después tener elementos y poder redactar de acuerdo a lo que cada lista de cotejo de esta actividad
nos está solicitando.